Buenos días. Son las 8 de la mañana del lunes 29. Nos toca entonces pensar ahora en la evaluación final, ¿cierto? La evaluación final, yo le había pedido el favor a Duan que los organizara a ustedes por grupos y que cada grupo haga una exposición de un tema libre. Entonces, yo no sé si ya formaron los grupos. Pues, yo no sé cuántos somos. A mí me pasaron un listado como de 100 y pucho de alumnos. Como 60. Entonces, si son 50, hagamos 5 grupos. Máximo de 10. Ese es lo malo. Que mínimo no puede ser uno. ¿Cierto? Porque entonces no acabamos nunca. Yo necesito pasar mínimo 8 personas. 8 por grupo, 8, 10. Entonces organicen sus grupos de 8, de 9, 8, de 10 personas. Los organizan. Escogen un tema. El grupo escoge un tema y el día del examen, entonces vienen y lo exponen. Entonces yo miro si están interviniendo los 8 o los 10. Pero aquí, entonces se califica y sacamos la segunda nota. Entonces esa segunda nota ya será la definitiva. Entonces se suman las dos notas del primer examen con la nota del segundo, se divide por 2 y ese es el. Te organicen por grupos. Bueno, ahora busquemos, como esto se acaba el 6 de diciembre, entonces tenemos que buscar es la fecha de presentación del examen, porque todavía nos falta por ver las sucesiones. Entonces, ahora vamos a entrar al proceso ejecutivo, porque es que así está en la hoja de ruta. Cambios referidos a la parte especial en el proceso verbal y sumario, que ya lo vimos, viene declarativos especiales, que es la expropiación, proceso ejecutivo y procesos de liquidación. Se van organizando sus grupos, su tema, y entonces buscamos la fecha del examen. Bueno, comencemos a ver hoy el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo nos lleva al artículo 422 del Código General del Proceso. Allí, en el artículo 22, comienza el proceso ejecutivo. 422 del Código. Entonces nos va a hablar del título ejecutivo. 422, título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles. Obligaciones expresas, claras y exigibles.
Cuando decimos que es una obligación expresa, quiere decir que en el título está la obligación, que no hay forma de confundirla o de dudarla, es una obligación expresa. Exigible quiere decir que en el momento en que usted presenta la demanda ejecutiva, esa obligación no está afecta a nada, sino que es exigible en el momento. Pues bien, título ejecutivo 422. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él. Buenos días, ¿cómo estás? Entonces, si hay un documento que está firmado por el deudor o se cobra un cheque que está girado por el deudor, entonces, que provenga del deudor o de su causante, significa que el deudor sea el autor de ese documento. ¿Y quién es autor de un documento? Pues la persona que lo redacta o la persona que ordena elaborarlo a nombre de él y luego lo firma. Ese documento resta mérito ejecutivo. Ese mandamiento ejecutivo no es apelable. El mandamiento ejecutivo, según lo ordenado por el 438 del Código General, no es apelable. Dice 438 recursos contra el mandamiento ejecutivo. El mandamiento ejecutivo no es apelable, o sea que solamente admite reposición. Pero por medio de ese recurso de reposición, allí se pueden aducir todos los defectos formales que trae el artículo, que trae el título ejecutivo, de conformidad con lo que dice el artículo 430. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal. Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo
no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución. Cuando como consecuencia del recurso de reposición, se interpone el recurso de reposición, el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo, el demandante ordena el 430, el demandante entre los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto podrá presentar ante el juez para que se adelante un proceso declarativo dentro del mismo expediente. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Vencido el plazo previsto, la demanda podrá formularse en proceso separado. Muchas veces, muy buenos días, muchas veces el ejecutante pide en la demanda una suma superior a la debida. El hecho de que el ejecutante pida en la demanda una suma superior no es obstáculo para que el juez libre mandamiento ejecutivo. Porque es que el juez tiene el control de la ejecución y debe ordenar el pago de la cantidad adecuada. En ese caso, que el juez la inadmita para que se corrija, no es legítimo que el juez inadmita la demanda para que se corrija la cuantía del proceso, porque eso no está configurado como causal de inadmisión de la demanda contenida en el artículo 90 del Código General del Proceso. Artículo 90, Código General del Proceso. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley y le dará. Fíjense que los verbos están en imperativo. El juez admitirá, es decir, tendrá que admitirla. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley y le dará, es decir, tendrá que darle el trámite que legalmente corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. Entonces, si se pide una suma superior a la debida, el juez no debe inadmitirla, y no debe inadmitirla para que se corrija la cuantía, porque, como vimos, no constituye causal de inadmisión. Ahora, si el título tiene defectos y el juez libra el mandamiento ejecutivo, la providencia es desacertada y se puede cuestionar mediante el recurso de reposición. ¿Dónde está eso? Artículo 468. El mandamiento ejecutivo no es apelable. El auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo robado que lo será en el suspensivo. Los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando hayan sido notificados todos los ejecutivos. Entonces tenemos que el mandamiento ejecutivo solo admite recurso de reposición, y en el recurso de reposición se pueden aducir todos los defectos formales del título. Lo mismo que los hechos que configuren excepciones previas y el llamado beneficio de excusión. Bueno.
Entonces quedamos en que el mandamiento ejecutivo no es apelable según el 438, solo admite recurso de reposición. Hay distintas clases de obligaciones que se pueden cobrar ejecutivamente. Está la obligación de pagar una cantidad de dinero, una obligación de pagar una cantidad de dinero. Eso está en el artículo 431 del Código. En estas obligaciones de pagar sumas de dinero que están en el 431, el mandamiento ejecutivo le ordena al deudor pagar dentro de los 5 días siguientes a la notificación, pagar el capital, los intereses y los perjuicios moratorios, desde cuando se adeuden hasta que la obligación se pague. Estas son las obligaciones de pagar. Vienen obligaciones de dar, distintas de pagar una suma de dinero. Están contempladas en el artículo 432 del Código General. Obligaciones de dar, distintas de pagar una cantidad de dinero, 432. Cuando la obligación consiste en la entrega de un cuerpo cierto o bienes de género determinado, el deudor la cumple con la entrega que haga en el día, hora y lugar señalados al efecto por el juez en el mandamiento ejecutivo. Cuando la obligación consiste en la entrega de un cuerpo cierto. Yo les explicaba cómo Ospina Fernández nos dice que hay obligaciones de género que se convierten en cuerpo cierto. Yo traía el ejemplo del brandy griego metaxa, ¿se acuerdan que les comenté eso? Entonces, los brandys más finos del mundo se hacen con uvas de Francia, uvas de la región de Cognac, uvas de la región de Armagnac. Por eso entonces la gente dice, dame un Cognac, dame un Armagnac. ¿Por qué? Porque son brandys hechos con las uvas de la región de Cognac o de Armagnac en Francia. Entonces Ospina Fernández, les recuerdo, dice que hay obligaciones de género que se convierten en especie cuando el género desaparece y no se puede reemplazar por otro de su mismo género. Entonces yo les decía que un brandy metaxa es un brandy muy especial que se hace con las uvas de la región de Metaxa en Grecia. Entonces esa botellita de brandy metaxa que yo tengo, y si se rompe, no la puedo reemplazar por ningún brandy, porque Ospina Fernández dice, eso se convirtió en cuerpo cierto. Esa botellita de brandy metaxa que usted rompió se convirtió en cuerpo cierto, que no la puede reemplazar con ningún género. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando se pierde el cuerpo cierto? Tiene que pagar el valor del cuerpo cierto más la indemnización de los perjuicios. Entonces, cuando la obligación de dar es distinta de pagar una cantidad de dinero, el deudor la cumple con la entrega que haga en el día y hora y lugar señalados al efecto por el juez en el mandamiento ejecutivo. La entrega puede ofrecer varias situaciones según la conducta o actitud asumida por las partes. La entrega, ¿qué puede suceder en la entrega? Que el acreedor no concurra, que se presente y reciba bienes, que aun cuando concurra se niegue a recibir los bienes sin dar ninguna justificación y que los objete por considerar que no son de la calidad de vida. Entonces, cuando se trata de dar
obligaciones distintas de pagar una cantidad de dinero, o sea, entregar un cuerpo cierto, el deudor la cumple yendo en el día y la hora señalado por el juez. Pero entonces ese día puede suceder algo, que el deudor, que el acreedor no concurra, que el acreedor se presente y reciba los bienes, que aun cuando concurra se niegue a recibir el bien sin dar una razón y que los objete por considerar que no son de la calidad debida. En las tres primeras variantes o modalidades se decreta la terminación del proceso por cumplimiento de la obligación. Entonces, repito, si el acreedor no concurre o se presenta y recibe los bienes y se niega a recibir los bienes o los objeta, entonces el juez decreta la terminación del proceso por cumplimiento de la obligación. Ahora, si no se han pagado los perjuicios moratorios, entonces el proceso no termina. Continúa la ejecución. En este caso, cuando no se han pagado los perjuicios moratorios, se presentan varias decisiones. Una, cuando se decreta la terminación del proceso por no estar pendiente de cantidad alguna para recaudar. Este es un auto interlocutorio susceptible de apelación y es apelable en el efecto suspensivo. La otra, si se limita simplemente a la entrega del bien y ordena la continuación del proceso para cobrar el dinero pendiente por concepto de perjuicio. Entonces, tanto en el caso de que el acreedor no concurra a la diligencia, como cuando se presenta y se niega a recibir el bien sin dar ninguna explicación, en esa misma diligencia el juez deja los elementos presentados por el deudor en poder de un secuestre y declara cumplida la obligación. ¿De quién son los gastos del secuestre? Son a cargo del acreedor. Bueno, obligaciones de hacer, de que trata el artículo 433 del Código General. La obligación de hacer se cumple con la realización del hecho por el deudor dentro del término fijado por el juez en el mandamiento ejecutivo. Una vez realizado el hecho, el deudor debe solicitarle al juez que fije fecha y hora para la diligencia de reconocimiento del título. Tiene por objeto verificar la existencia del hecho, verificar si se ajusta a los requisitos exigidos por el título ejecutivo. Y entonces, ¿qué pasa? Si el acreedor no comparece y, a pesar de comparecer, rehúsa aceptar el hecho sin dar alguna razón o formula objeciones que no son probadas, el juez declara cumplida la obligación y terminado el proceso, salvo que estén pendientes la cancelación de perjuicios moratorios. En ese caso, el proceso continúa por ese saldo, por la cancelación de los perjuicios moratorios.
Entonces, la pretensión de ejecución por perjuicios compensatorios como subsidiaria de la obligación original y la solicitud de realización de la actividad del hecho son excluyentes entre sí. Dice el artículo 1610 del Código Civil. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección. Primera, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho. Segundo, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Y tercero, que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Cuarta obligación susceptible de proceso ejecutivo, que es la contemplada en el artículo 434 del Código General del Proceso. Dice el 434, cuando el hecho debido consiste en suscribir una escritura pública o cualquier otro documento, el mandamiento ejecutivo, además de los perjuicios moratorios que se demanden, comprenderá la prevención al demandado de que en caso de no suscribir la escritura o el documento en el término de 3 días contados a partir de la notificación del mandamiento, el juez procederá a hacerlo en su nombre, como lo dispone el artículo 436. A la demanda se deberá acompañar, además del título ejecutivo, la minuta o el documento que debe ser suscrito por el ejecutado. Cuando la escritura pública o el documento que deba suscribirse implique la transferencia de bienes sujetos a registro o la constitución de derechos reales sobre ellos, para que pueda dictarse mandamiento ejecutivo, será necesario que el bien objeto de la escritura haya sido embargado como medida previa y que se presente certificado que acredite la propiedad en cabeza del ejecutado. El ejecutante podrá solicitar en la demanda que simultáneamente con el mandamiento ejecutivo se decrete el secuestro del bien y, si fuera el caso, su entrega una vez registrada la escritura. No será necesario el certificado de propiedad cuando se trate de actos referentes a terrenos baldíos ocupados con mejoras, semovientes u otros medios de explotación económica, o de la posesión material que se ejerza sobre inmuebles de propiedad privada sin título registrado a su favor. Pero en estos casos se acompañará certificado del registrador de instrumentos públicos acerca de la inexistencia del registro del título a favor del demandado. Para que el juez pueda ordenar la suscripción de la escritura o documento que verse sobre bienes muebles no sujetos a registro, se requiere que estos hayan sido secuestrados como medida previa. Aquí, ante esta obligación de suscribir documentos, es bueno advertir que el juez no puede suscribir el documento una vez vencido el término que le confiere al ejecutado para hacerlo. Solo puede suscribir el documento cuando esté en firme el auto que ordena seguir adelante la ejecución, o sea, el contemplado en el 436. El cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer,
suscribir documentos y destruir lo hecho, no podrá llevarse a efecto sino una vez ejecutada la providencia que ordene seguir adelante la ejecución. Bien. De suscribir una escritura pública. Mire, digamos que usted y yo tenemos celebrado una promesa de compraventa por este apartamento que es suyo. Celebramos la promesa, yo se la pagué, le cumplí, entonces yo cumplí pagándole. Usted está en la obligación de suscribirme el documento que perfeccione nuestra promesa. ¿Cuál es ese documento que perfeccione? La escritura pública. Entonces, usted debe acudir a una notaría y correrme la escritura pública de ese bien, porque usted tiene una obligación de suscribir documento, una obligación de hacer. ¿De hacer qué? De hacer la escritura mediante la cual usted me transfiere la propiedad de ese inmueble. ¿Ok? Entonces, obligación de suscribir un documento, la escritura pública, por ejemplo, ¿no? Hablando de la obligación de suscribir documentos, aunque este tipo de obligación encuadre en las de hacer, por requerir su cumplimiento una actuación especial, obliga al ejecutado para que usted me corra esa escritura pública dentro de los 3 días siguientes a la realización del documento. Realizada la suscripción del documento, este documento, en el caso suyo, se presenta al juzgado para que se dé cumplida la obligación y se termine el proceso, si es que no están pendientes los perjuicios moratorios. Si el documento es una escritura pública, como en el caso nuestro, bastará simplemente allegar una copia para demostrar el cumplimiento de suscribir documento. ¿Ok? Bien, uno no solamente puede quedar obligado a hacer, una obligación positiva a hacer, pero puede quedar ligado a una obligación negativa, no hacer, no hacer. Entonces, las obligaciones de no hacer están consagradas en el artículo 435 del Código General del Proceso. ¿Qué dice el Código? Esa es la hora 25 para las 9. ¿Sí? Si la obligación es de no hacer, el juez, después de que comprueba de que no se ha hecho, el juez, dice el 435, ordenará al demandado la destrucción de lo hecho dentro de un proceso prudencial y librará ejecución por los perjuicios moratorios. Si el ejecutado considera que no es procedente la destrucción, porque es que es una obligación de no hacer. A ver, ¿cómo incumplo una obligación de no hacer? Haciendo. Si mi obligación es no hacer el muro y lo hice, pues incumplí. Y entonces el juez que ordena destruir ese muro que yo hice. Entonces el juez ordena al demandado
la destrucción de lo hecho dentro de un plazo prudencial y librará ejecución por los perjuicios moratorios. Ahora bien, si el ejecutado considera que no es procedente la destrucción de ese muro, debe proponer la respectiva excepción. En caso de que el deudor no destruya oportunamente lo hecho, continúa el 435, el juez ordenará su destrucción a expensas de aquel si el demandante lo pide y siempre que en subsidio no se hayan demandado perjuicios por el incumplimiento. Para este efecto podrá el juez requerir el auxilio de la fuerza pública y en cuanto sea pertinente aplicará lo dispuesto en el artículo 433, o sea, lo que ordena la obligación de hacer. Entonces, en la obligación de no hacer, el juez ordena la destrucción de los hechos y libre ejecución por los perjuicios moratorios. Entonces, la pretensión subsidiaria por perjuicios compensatorios y la solicitud de destruir lo hecho a expensas del deudor no son excluyentes. No puede el acreedor buscar la destrucción de lo hecho y a la vez la indemnización por la contravención, porque si usted destruye lo hecho, pues la contravención desaparece. Entonces no puedo reclamar la destrucción y la indemnización. Pero aquí toca aclarar que la destrucción de lo hecho no es incompatible con la pretensión por perjuicios moratorios, no por los perjuicios que acarree el muro que hizo, sino los perjuicios moratorios. Entonces, en estas obligaciones de no hacer, guarda similitud con las de hacer. ¿Por qué? Por cuanto en esas de obligación de no hacer hay que hacer, por cuando su cumplimiento se dirige a destruir el hecho, es decir, tiene que hacer, tiene que destruir el muro. Ahora bien, si el que hizo el muro, si el ejecutado considera que no es procedente la destrucción, deberá proponer la excepción correspondiente. Y si no la acepta, el juez ordena su destrucción. Otra obligación. No. ¿Qué recursos hay en las obligaciones de no hacer? ¿Qué recursos hay contra el mandamiento ejecutivo? Según el 438, el mandamiento ejecutivo no es apelable. El auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Entonces repetimos, el mandamiento ejecutivo solo admite recurso de reposición, pero por medio de este recurso pueden sacarse a relucir todos los defectos formales del título ejecutivo. Lo mismo que los hechos que configuren excepciones previas
y el beneficio de exclusión. Bueno, pero aparte de las excepciones previas, hay otras excepciones que se llaman excepciones de mérito. Excepciones de mérito que están en el 422 del Código General. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas. Primero, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, este es el 422, Código General, sí. Espero que tengamos el mismo artículo, si no. (422) Código General del Proceso. Ten la amabilidad, léeme tú entonces, por favor, ese 422, para ver si es el mismo código. Bueno, 422, dice, título ejecutivo, pueden demandarse efectivamente las obligaciones. No, perdón. 442. (442). Vamos a hablar de las excepciones de mérito. 442, por favor, léelo. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas. Primero, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Bien, fíjense que el verbo no está en imperativo, está en potestativo. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá, mejor dicho, si le da la gana, no tiene obligación, podrá proponer excepciones de mérito. Ok, sigue por favor, deberá expresar los hechos en que se cumplen. Entonces aquí el verbo está en imperativo, deberá. Si usted lo lee como tendrá, ¿cómo lo leería? Tendrá que expresar los hechos en que se funden, ¿sí? De las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas. Sigue, por favor. Segundo, cuando se trate o de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza funciones jurisdiccionales y solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, revisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia. Entonces, ¿qué excepciones son esas? Pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción. ¿Qué excepciones son esas? De mérito. Entonces, ¿cuáles son? Pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación
o por falta de emplazamiento y pérdida de la cosa que se debe. Tercero, sigue por favor. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe. O, si fuera el caso, concederá al ejecutante un término de 5 días para subsanar los defectos o presentar los documentos activos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. Bueno. A ver, empecemos a hacerle comentarios a ese artículo 442 del Código General. Los hechos que configuran excepciones previas, lo mismo que el beneficio de ejecución, deben alegarse por medio del recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. Entonces, los hechos que configuran excepciones previas, lo mismo que el beneficio de exclusión, deben alegarse por medio del recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. Entonces, solo pueden proponerse excepciones de mérito, según nos lo dice el 438, si mal no estoy, 443. Se proponen excepciones previas. ¿Qué es el beneficio de exclusión? El beneficio de exclusión es un beneficio propio del fiador. ¿Qué hace el fiador? Óigame, si hay otros obligados, a mí no me jodan la vida, hombre, persiga a los demás, persiga a los otros, a mí déjeme tranquilo. El beneficio de exclusión propio del fiador y que radica en la exigencia que éste hace para que antes de que se proceda contra él, antes de que le jodan la vida a él, se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o las prendas prestadas por éste. Y los hechos que configuren excepciones previas deben alegarse por medio del recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. Entonces, ese es el beneficio de exclusión. Como las excepciones de mérito tienen que presentarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, esas excepciones de mérito descarta que el juez ordene seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago. Descarta practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado. Para gozar de ese beneficio de exclusión que está proponiendo el fiador, se deben llenar los requisitos del artículo 2384 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 2384 del Código Civil? Para gozar del beneficio de exclusión son necesarias las condiciones siguientes. Primero, que no se haya renunciado expresamente. Segundo,
que el deudor no se haya obligado como deudor solidario. Tercero, que la obligación principal produzca acción, o sea, que no esté prescrita. Que la fianza no haya sido ordenado por el juez. Quinto, que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador, salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y que después los adquiera. Y sexto, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. Entonces, para gozar del beneficio de exclusión, hay que llenar los requisitos del artículo 2384 del Código Civil. Las excepciones de mérito y su procedencia como que no tienen límites. En cuanto a las excepciones de mérito, artículo 442 del Código General, que ya lo leímos, y su procedencia no tiene límite. Pueden agruparse más o menos en las siguientes. Las que atacan el documento constitutivo del título ejecutivo o la obligación contenida en él por ausencia de cualquiera de los requisitos exigidos. ¿Cuáles pueden citarse? Por ausencia de cualquiera de los requisitos. Por ejemplo, no tener el documento la calidad de plena prueba, como acontecería con el contrato de arrendamiento allegado para cobrar la renta, pero que ese contrato no está reconocido. Por ejemplo, cuando la obligación no es exigible porque no llegó la fecha de su cumplimiento. Cuando se trata, por ejemplo, de cobrar cláusula penal, cuya exigibilidad está sujeta a la constitución en mora deudor. En este tipo de excepciones, o sea, las que atacan el documento, cabe resaltar que ellas pueden invocarse como recurso de reposición, porque, como ya lo veíamos en el artículo 438 del Código, es muy claro, dice, el mandamiento ejecutivo no es apelable. Los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo se resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado todos los ejecutados. Entonces, repetimos, el mandamiento ejecutivo solo admite recurso de reposición y en este recurso de reposición se pueden sacar a luz todos los defectos formales del título. Entonces, en lo tocante a este tipo o clase de excepciones de mérito, pueden invocarse como recursos de reposición, porque ya les dije, por mandato del 438, el mandamiento no es apelable, admite recurso de reposición.
Otra de las excepciones de mérito serían las excepciones propiamente dichas, esto es, que atacan la obligación material del recaudo ejecutivo y que entrañan su desconocimiento total o parcial. Dentro de esas excepciones de mérito se incluyen a las que se ajustan a las modalidades que en la doctrina se llamarían impeditivas, modificativas y extintivas, según se trate de desconocer la existencia de la obligación. En tales excepciones, por ejemplo, se encuentran los vicios del consentimiento. Ustedes saben que los vicios son el error, la fuerza y el dolo. Entonces, los vicios del consentimiento que afectan el acto jurídico, fuente de la obligación, como acontecería, por ejemplo, el que reclama el saldo del precio de la venta que se realizó con dolo o fuerza. Aquí tendríamos que el documento adolecería de falta de causa. ¿Qué entendemos por causa? ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron obligaciones? ¿Qué es causa? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Causa. ¿Ah? Causa, por causa, entendemos el móvil determinante de las partes, el móvil que obligó a las partes a contratar, causa. La causa entonces la explica la teoría de las obligaciones por la teoría de los móviles. Causa es el móvil determinante del acto o contrato, causa. Y la causa puede ser lícita o ilícita. Entonces, cuando trato de reclamar el saldo del precio de esa venta que se hizo con dolo o fuerza, la causa es ilícita, es decir, hay ausencia de causa en ese negocio. Y no puede haber obligación sin una causa real ilícita. No puede haber obligación sin una causa real ilícita. Ahora bien, ¿cómo se extinguen las obligaciones? ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Y aquí hay algo que yo quiero llamarles la atención, y es el artículo 1625 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1625 del Código Civil? Dice, toda obligación puede extinguirse por una convención, o sea, por un arreglo, un consentimiento. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Aquí hay algo que no me gusta a mí del artículo 1625, que eso no es posible. ¿Alguien tiene código civil por ahí? Ten la amabilidad para integrarnos, léeme el 1625 del Código Civil. No, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué les llama la atención a ustedes de este artículo 1625 del Código Civil? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Y entonces eso es posible? Yo puedo llegar y decirle a mi señora con la que estoy legítimamente casado, como como podemos disponer libremente de lo nuestro, declaremos nulo nuestro matrimonio. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Toda obligación puede extinguirse, es que el matrimonio trae obligaciones para las partes. Cualquier contrato trae obligaciones. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Entonces, anulemos nosotros nuestro contrato de venta, anulemos nuestro contrato de arrendamiento, porque como somos capaces, entonces toda obligación puede extinguirse si consentimos en darla por nula. La podemos declarar nula. Esto no es posible, esto es un horror. Usted puede llegar y decirle a la persona con la que compró una casa, dice, declaremos nulo este contrato. ¿Las partes pueden declarar la nulidad de un acto de contrato? No, no, esto es una estupidez. Toda obligación puede extinguirse por una convención, siendo capaces, consientan en darla por nula. ¡Qué belleza! Ahora, ¿cómo se extinguen las obligaciones? Entonces, aquí hay 10 modos para extinguir las obligaciones. Primero, por la solución o pago efectivo. Solución o pago efectivo. ¿Qué entendemos por pago efectivo? Solución o pago efectivo, es decir, por el cumplimiento de la obligación. Por eso el borracho en la cantina dice que las mujeres pagan muy mal. Pagan muy mal, ¿por qué? Porque no cumplen con nada de lo que prometen. Entonces el pago es el cumplimiento de la obligación. Entonces si las mujeres no pagan, pues no cumplen. Es decir, no pagan, no cumplen lo debido. Segunda forma de extinguir la obligación, por la novación, por la transacción, por la remisión, por la compensación, por la confusión, por la pérdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por la rescisión, por el evento de la condición resolutoria y 10, por la prescripción.
Dentro de las excepciones que se pueden invocar, de las excepciones de mérito, está el de la nulidad absoluta y el de la simulación. Cuando el acto es simulado, el acto es simulado cuando no llena los requisitos que la ley considera para todo acto o contrato. Capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Dice, creo que es el 1502. Para que una persona se obligue para con otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz, que consiente en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre objeto lícito y que tengan una causa lícita. Entonces, en la simulación no hay causa. Y si falta la causa, falta un elemento esencial de validez del acto o contrato. Otra de las excepciones de mérito sería la falsedad del documento. Eso es lo que los penalistas llaman falsedad material. Falsedad material del documento contentivo de la obligación. Esa falsedad material es la que ocurre en el documento y se presenta cuando se altera el texto, cuando se altera el contenido en cualquiera de sus aspectos, cuando se hacen borraduras, cuando se hacen tachones, cuando se hacen supresiones, cuando se hacen cambios, cuando se suplanta la firma, etc. Entonces acá hay una falsedad material. Esta falsedad se ventila mediante un incidente especial de falsedad. Entonces se inicia el incidente de falsedad. Hablan de falsedad material para distinguirla de otra falsedad que la han titulado ideológica o intelectual. ¿Cuándo hay falsedad ideológica o intelectual? Esta se presenta cuando la declaración contenida en el documento no corresponde a la verdad, no corresponde a la realidad. Entonces, aquí tenemos una falsedad ideológica. Entonces, esta es una excepción de mérito, una excepción de fondo. Doctor, una preguntita. Señor. La falsedad ideológica es la que está plasmado en el documento algo, pero no va de acuerdo a la voluntad de la persona, o sea, la voluntad de lo que quería el individuo. Sí, se presenta cuando la declaración contenida en el documento no corresponde a la verdad, no corresponde a la realidad.
Entonces habría, a ver, no es lo que se dice ahí, no corresponde a la verdad, no corresponde al acto real o verdadero. Se oculta tras el contentivo del documento. Y entonces no podríamos iniciar un incidente sino una excepción de fondo, una excepción de mérito que se resuelve con la sentencia. Bueno. Otra excepción de mérito la tenemos cuando el título ejecutivo está constituido por una decisión judicial, o sea, un auto o una sentencia. Cuando el título ejecutivo esté constituido por una decisión judicial, sea auto o sentencia, porque la ley no hace diferencia, decisión judicial. Entonces, esa es una excepción de mérito. Bueno. Hay unas excepciones de mérito cuando el acreedor cambia la forma de cumplir la obligación, es decir, de cumplir la obligación de dar. Entonces, cuando el acreedor cambia la obligación de dar, distinta de pagar dinero, distinta de hacer o no hacer, ahí hay un tipo de excepción de mérito que hay que resolverla de fondo. ¿Qué oportunidad tenemos para proponer las excepciones? El 443 del Código General del Proceso nos dice trámite de las excepciones. El trámite de las excepciones se sujetará a las siguientes reglas. Primero, de las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado, se correrá traslado al ejecutante por 10 días mediante auto para que se pronuncie sobre ellas y adjunte o pida las pruebas que pretenda hacer valer. Estamos hablando del 443 del Código General, trámite de las excepciones. Entonces, las excepciones de mérito propuestas, se correrá traslado al ejecutante 10 días para que se pronuncie sobre ellas.
Surtido el traslado de las excepciones, el juez citará a la audiencia prevista en el artículo 392. ¿Cuál es esa audiencia del artículo 392? Pues busquemos el código y nos dice cuál es la audiencia del 392. 392. En firme el auto admisorio de la demanda y vencido el término de traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia practicará las actividades previstas en los artículos 372 y 373. El 372 habla de la audiencia inicial y el 373 habla de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, surtido el traslado de las excepciones, el juez citará a la audiencia prevista en el 392 cuando se trate de procesos ejecutivos de mínima cuantía o para audiencia inicial y de ser necesario para la instrucción y juzgamiento que lo disponen los artículos 372 y 373, que ya les expliqué que el 372 opera el 372 se refiere a la audiencia inicial el 372 a la audiencia inicial y el 373 se refiere a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Cuando se advierta que la práctica de pruebas continúa, el artículo 443, hablando de la trámite de las excepciones, cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373. En este evento, en esa única audiencia, se proferirá la sentencia de conformidad con las reglas previstas en el numeral quinto del 373. Tercero, la sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso. En ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. Cuarto, si las excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, en la sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda. La sentencia que resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el caso del numeral tercero del artículo 304. La sentencia que resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, excepto el numeral cuarto del artículo 304. ¿Cuál es el numeral cuarto del artículo 304?
Corrijo, es numeral tercero, ¿no? Entonces, la sentencia que resuelve las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el caso del numeral tercero del artículo 304. Y ese numeral tercero del artículo 304 dice: las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento. Bueno. Y sexto, si prospera la excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará la responsabilidad del ejecutado al valor de los bienes que le hubieran sido adjudicados en el proceso de sucesión. Entonces, trámite de las excepciones, 443. Entonces, las excepciones, ¿cómo las tramitamos? ¿Ustedes qué conclusión sacan? ¿A través de un incidente? Es que el 443 nos dice el trámite de las excepciones, pero no nos dice cómo. ¿Sí? Dígame. Sí, con la contestación de la demanda. Pero, ¿cómo las formula usted? Usted las resuelve con la sentencia, ¿cierto? Pero al contestar la demanda, ¿qué propone? ¿Un incidente? Doctor, se propone en el término el traslado de la demanda, dentro del mismo escrito de contestación de la demanda. Y se le propone nuevamente al juez si son excepciones de mérito. Pues obviamente Entonces, adjuntando las pruebas. entonces usted contesta la demanda y propone excepciones de mérito, ¿cierto? Claro, doctor, uno contesta la demanda y una vez va proponiendo las excepciones de mérito. Obviamente adjuntando las pruebas y solicitándole al juez que pues las valore. Y entonces las propone. Y no se abre un espacio de discusión previsto para el proceso verbal o para el proceso verbal sumario, que esa es la duda que yo tengo. ¿Por qué? Usted no sabe si bien si es un proceso de mayor o de menor cuantía.
¿Sí? ¿El 391? ¿Qué dice el 391? ¿Qué es? ¿Qué dice el artículo 392, por favor? Léamelo. Ese es el 392. $392 trámites, ¿cierto? En firme el auto admisorio de la demanda y vencido el término de traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia practicará las actividades previstas en el 372 y en el 373. En el mismo auto en que el juez cite a la audiencia, decretará las pruebas pedidas por las partes y las de oficio que considere. Dice más adelante el 392, en este proceso son inadmisibles la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, los incidentes y el trámite de amparo de pobreza y la suspensión del proceso. Este artículo, después de que usted lo leyó, yo llegué a la conclusión de que excluye la posibilidad de reformar la demanda, pero no descarta ni su aclaración ni su corrección, tal como está en el artículo 93. Además, este artículo prohíbe la acumulación de procesos, pero no nos dice nada sobre la acumulación de demandas. Entonces, como la acumulación de demandas se sujeta a las mismas reglas, entonces resulta obvio inferir que también la acumulación de demandas se descarta en este tipo de procesos.
Y aquí nos dice el artículo que el juez puede dictar sentencia por escrito una vez vencido el término de traslado de la demanda sin convocar a la audiencia de que trata el parágrafo tercero del artículo 390 del Código. Señor. Estamos refiriendo al 392, ¿cierto? Al trámite. Dice, en este proceso son inadmisibles la reforma a la demanda, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de terminación del amparo de pobreza. Entonces, ¿yo qué veo? Que este artículo excluye la posibilidad de reformar la demanda, porque aquí lo dice, en este proceso son inadmisibles la reforma de la demanda, pero no descarta su aclaración ni su corrección de que trata el artículo 93. Además, prohíbe la acumulación de procesos. Miremos por acá qué dice el artículo 148. (148) Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos. Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas. Acumulación de procesos de oficio o a petición de parte podrán acumularse dos o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento en cualquiera de los siguientes casos. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda. Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos hechos. Acumulación de demandas. Entonces aquí hablamos de acumulación de procesos en el numeral primero del 148. Entonces, estamos analizando el 392 y el artículo excluye la posibilidad de reforma de la demanda, porque así lo dice, y la acumulación de procesos. La acumulación de procesos, de conformidad con lo que reza el 148, numeral primero. De oficio a petición de parte podrán acumularse dos o más procesos. Entonces prohíbe la acumulación de procesos. ¿Sí? Inadmisible la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, como vimos en el 148.
que de oficio a petición de parte podrían acumularse dos o más procesos. Este artículo excluye entonces la posibilidad de acumular procesos, pero nada dice de la acumulación de demandas. Dice el 148.2, acumulación de demanda. Aún antes de haberse notificado el auto emisorio de la demanda, podrán formularse nuevas demandas declarativas en los mismos eventos en que hubiese sido procedente la acumulación de pretensiones. Entonces, excluye la posibilidad de reformar la demanda, prohíbe la acumulación de procesos, pero nada dice sobre la acumulación de demandas de que trata el 148.2. Aún antes de haberse notificado el auto emisorio, podrán formularse nuevas demandas. ¿Sí ven? Bueno. Entonces, como en la acumulación de procesos y en la acumulación de demandas, como una y otra se sujetan a las mismas reglas, resulta obvio inferir que la acumulación de demandas también está descartada en estos procesos. Aquí el juez puede dictar sentencia por escrito una vez vencido el término de traslado y sin convocar a la audiencia regulada por el artículo 390, parágrafo 3. Bueno, entonces, por aquí se acabó lo que es el proceso ejecutivo. Y nos quedaría siguiendo entonces nuestro contenido programático. Nos quedan los procesos de liquidación. Dentro de esos procesos de liquidación, el más importante es el proceso de sucesión. Entonces, ese proceso de sucesión lo veremos, no sé si en la próxima clase o no. Bueno, yo quería referirme a que para el próximo examen, que hay que señalar fecha. Doctor Duan Antonio Valencia. Entonces tenemos que señalar fecha para ese examen final. Entonces yo propongo, a no ser que haya una mejor sugerencia, que ustedes se organicen por grupos de 8, 10, como mucho 10, 8. Que cada uno ese día prepare un tema a su elección, que no sea el profesor el que les diga, ustedes me van a hablar de esto. Porque es que no quiero decir que el profesor nos cogió ojeriza y nos puso ese tema a propósito, que él sabe que eso es muy difícil. No. Cada grupito escoge un tema a su elección. Lo importante es que el día del examen, ese grupo de 8 o de 10, los 8 o los 10 me expongan. Porque es que a veces los grupos meten al compañero vago y lo protegen. Muy bien, métanlo en el grupo, pero yo aquí me doy cuenta cuál es el vago. Entonces, si son 8, y hay 7 que sí intervienen, 7 que sí trabajan, y hay uno que no, pues habrá 7 que pasen y uno que no.
Así de sencillo. Entonces, me forman los grupos y cada grupo escoge su tema. Y además, estimado doctor Duván Antonio Valencia, la fecha del examen, ¿cuándo sería ese examen? Del miércoles al viernes, ¿qué día cae eso? ¿1, 2 y 3 de diciembre? Perfecto, 1, 2 y 3 de diciembre, porque este paseo se acaba el 6. Entonces, 1, entonces tendrían que presentar examen virtual. El 1, el 2 y el 3 de diciembre. Bueno, entonces virtualmente yo quiero ver ahí, en mi computador, quiero ver los 8. Sí, mínimo, porque es que yo no sé cuántos son ustedes, yo tengo una lista como de 100 y pucho. Imagínense, 62. Y en 3 días yo tengo que evaluar 62 personas. O sea, 2 grupos por día, ¿cierto? Y si los grupos son de 10, ¿sí salimos en los 3 días? 1, 2 y 3 de diciembre. Pues entonces salgan el grupo de 10. Grupo de 10. Entonces yo quiero ver en el computador 10 caritas ahí felices, 10. Y entonces esos 10 virtualmente me van a sostener el tema que escogieron. Y yo observo muy bien de los 10 cuál es el vago, porque en todo grupo hay vago. Ay, eso sí, júrelo. Y entonces el grupo siempre protege al vago. Ahora, si los 10 son una belleza y los 10 contestan muy bien, pues bueno, son 10 que aprueban. Si no, serían 9 que aprueban y 1 que se raja. Pero entonces los temas los buscan ustedes. No es que el profesor nos puso un tema muy jodido. No, el tema lo busca y son 10, ok. Entonces, 1, 2 y 3 de diciembre. 4 y 5 que caen, ¿qué fecha es? Sábado y domingo no vamos, ¿cierto? Entonces el lunes 6 de diciembre se acaba el paseo. Pero entonces ya ese lunes 6 de diciembre ya tenemos que tener todos nota. ¿Ok? Bueno. Entonces no se digan más. Faltan 15 minutos para las 10, 14 minutos para las 10. ¿Ustedes qué horas tienen? La misma hora, ¿cierto? Ah, bueno. Ok, entonces aquí, por el día de hoy, se acabó el paseo. Entonces mañana continuaremos presencialmente mañana con las sucesiones. ¿Ok? Bueno, bien por ahí.
La pregunta es así. Sí, siéntate vos. Un señor muere y él deja, obviamente, a sus hijos, ¿sí? Entonces se abre la sucesión. Sabes que puede dejar más herederos, ¿no? Deja a sus hijos, nada más. En este caso es una sucesión ¿Intestada? Intestada. Entonces, por ley. sería solamente por ley. Lo que ocurre es que una de las hijas murió antes que Sí. de que falleciera. Entonces los hijos de ella, ¿sí? Están en este momento diciendo que ellos consultaron como pues que ellos tienen derecho a esa sucesión. Sí, señor, tienen derecho. Sí tienen derecho a sucesión. Tienen derecho porque van en representación del padre fallecido. ¿Cierto? El padre tiene derecho a la sucesión y ese derecho se lo transmite a los hijos. Sí, yo tenía entendido que cuando, digamos, el hijo muere antes, ¿sí? Que el padre en este caso, ¿sí? O sea, los hijos de ese no tienen derecho porque no se ha abierto como tal la sucesión, o sea, no hay derecho como tal a la Sí, sucesión. pero como la sucesión sufre un fenómeno que se llama delación de la herencia. ¿Qué es la delación? Es el llamamiento que hace la ley a los herederos para que se presenten a recibir la sucesión, los bienes. Entonces ahí se presentan todos los que se crean con derecho, todos. Entonces si el derecho lo tenía mi padre y mi padre falleció, pues ese derecho me lo transmite a mí. Entonces eso se llama sucesión procesal, es decir, yo ocupo el lugar de mi padre, ¿no? Y entonces me meto a la sucesión a reclamar lo que le correspondía a mi padre. Y como yo soy el hijo de mi padre, entonces mi padre tenía derecho, me los transmite a mí. ¿Sí? Eso lo vamos a ver mañana en sucesión, Dios mediante. Bueno, ¿qué? Chao, belleza, que te vaya muy bien. Aquí. Yo meto aquí. Aquí con estos. Con este cablecito te meto aquí. Muy bien, aquí. Aquí tengo que meter el cargador. Junto con su cable lo meto aquí. Ok. El cargador junto con su cable. Lo meto aquí. Ok. Ya vamos guardando todo. Muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿No pudiste llegar? Bien, bien, ¿tú qué tal? Hola, doctor, hombre. Piacere. ¿Cómo vas? Está querido. Bien, ¿y tú qué tal? Sí. Ah, bueno. Estresándome con estos chicos. Quieren hacer nada. ¿Qué votó? ¿Se lo voté yo? No, yo, Ay, bien. El más esto sí. El celular, que se dañen las gafas no es problema, pero un celular sí. ¿Qué va, amigo? Bien, bien, hermano, bien. Aquí pues, ya ¿Cuántos hay nomás? 16 ya se desconectaron todos. como perfilándonos para acabar las materias estas, ¿no? Uy, sí. Porque ya pues, Conmigo hasta el 7. Hasta no, salimos de una vez ese día. Sí. el 6, lunes. Entonces tiene uno para hacer exámenes 1, 2 y 3 de diciembre. Y el 6 calificarlo, ¿cierto? Lo que fue, sí. Ya no hay. Errori. Bueno, yo tengo que dejar esto por aquí. ¿Me haces un